Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Iniciamos. El sector petrolero en el mundo ha sufrido un revés y ese revés se sufrió a raíz de que disminuyó el precio del petróleo. Poder llegar a acuerdos para estabilizar el precio ha sido tremendamente complicado. Algo se avanzó en estos últimos días con la reunión previa de la OPEP que requiere una ratificación, lo que daría la impresión que por fin hay un acuerdo y se podría estabilizar el precio. Pero realmente, ¿hacia dónde va el sector petrolero en el mundo? Es lo que vamos a conversar con Jaime Brito, vicepresidente de Desarrollo de Negocios en América Latina de Argus Media. Jaime, gracias por haber aceptado nuestra invitación y qué gusto verte. Te vi el año pasado, que también tuvimos una entrevista sobre el tema del sector petrolero. Pero ha pasado muchos soles, muchas lunas, mucha agua bajo el puente. ¿Hacia dónde va el sector petrolero? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Bueno, es un tema bastante fascinante. Ya llevamos casi 2 años, llevamos poco más de año y medio de una decisión de algunos miembros dentro de la OPEP respecto a tirar el precio literalmente de crudo. Hubo una decisión por ahí de noviembre del 2014 en el que Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes decidieron tirar el precio. Y la intención era llevarlo, si era posible, a los $15 por barril en diciembre del 2014. $15 por barril, sí, es decir, romper el mercado. Era básicamente tirarlo lo más que se pudiera. Y básicamente la razón era una desaceleración económica que requería que la OPEP recortara producción, pero que también requería que otros no miembros de la OPEP recortaran producción. Y Arabia Saudita se había acercado a Rusia, que había sido el gran competidor a nivel mundial, que estaba produciendo mucho crudo en aquel momento y tenía planes de producir mucho más crudo en el futuro, y Rusia no aceptó participar en ese momento. Entonces, básicamente, muchos han interpretado que sí era una especie de amenaza que sentían los sauditas por la fracturación hidráulica americana y por otros motivos. El principal motivo fue que la OPEP se sentía una gran amenaza de parte de Rusia. Cuando tiran el precio en 2014, la intención es que Rusia recorte sus planes de inversión, que no tenga más producción del lado del Pacífico. Ya estaban los rusos sacando volumen hacia Japón, hacia China, hacia Corea, que había sido el territorio que siempre los países de Medio Oriente habían tenido como su mercado. Entonces, ese gran conflicto inicia el 2015 con un WTI de $26 por barril. ¿Este es un tema que viene de una guerra de mercado propiamente dicho o hay una influencia de la geopolítica? Bueno, es que todo está entremezclado. Realmente sí es una guerra de mercado y también hay temas geopolíticos, ¿no? La relación de Medio Oriente con Rusia pues tiene muchas aristas y una de ellas es el petróleo, y hay otras cuestiones también políticas que se pueden ver en el conflicto de Siria, por ejemplo. Ya iba a haber un acercamiento para dialogar acerca de recorte de producción a mediados del año pasado, 2015. Rusia ya estaba hablando, el Ministerio de Energía, con Arabia Saudita para recortar y estabilizar los precios. Y sin embargo, del otro lado de la mesa, de los otros lados de los ministerios, Rusia decide atacar Siria y apoyar la otra facción que estaba peleando a Arabia Saudita. Entonces ahí se vuelve a separar el conflicto y de hecho se empeora, porque entonces los saudíes comienzan a descontar más el precio del crudo con el que venden. No solo aumentaron producción para tirar el precio, sino que descuentan más su crudo. Empieza una especie de segunda fase de la guerra comercial de petróleo el año pasado. Y esto fue... Más producción, descuentan más su crudo y el precio más a la baja. Exacto. Pero hay otro ingrediente, Irán comienza a bombear. Sí, a partir de este año se agrega ese ingrediente extra a la mesa, que ya estaba bastante complicada, ¿no? Entra Irán, que había tenido sanciones por ahí de 2011 a 2012. Su intención era recuperar el volumen que tenía de exportación antes de las sanciones. En ese camino de producir más y más crudo, se les empieza a decir, vamos a acordar recortes de producción como OPEP para estabilizar los precios. E Irán le dice a Arabia Saudita, no, primero déjame recuperarme donde estaba y después hablamos. Lo cual también es legítimo, el problema es que hay una afectación directa. Correcto. Ahora, ¿sí? ¿Cómo quedan los países latinoamericanos que son productores o que extraen petróleo, mejor dicho, que tienen petróleo y que extraen petróleo? Porque a la hora del té, los países latinoamericanos son peanuts en relación a estas grandes potencias. Desgraciadamente sí, y ese es un tema bien importante que vamos a tocar en una presentación dentro de unos... El día de hoy, ¿no? El día de hoy en unas horas, porque normalmente cuando no conocemos bien todas las ramificaciones del mercado, a veces incluso es fácil criticar, ¿no?
cuando un país como México, como Brasil, como Ecuador, aparentemente está descontando el precio de su petróleo, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué antes vendías a WTI menos $5 y ahora lo vendes a WTI menos 10 o menos 15? Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿No? Qué ineficiente que eres. Claro. Pero cuando alguien como Arabia Saudita descuenta su crudo y hay sobreproducción, etcétera, si tú lo sigues vendiendo como lo estabas vendiendo hace 5 años, pues no te lo va a comprar nadie, ¿no? Entonces el mercado no es unilateral, no puedes tú decidir el precio, está determinado por el precio mundial, que está determinado por oferta y demanda y por decisiones comerciales de estos grandes productores como los saudis, ¿no? Ahora, ¿Latinoamérica son jugadores marginales dentro de este mercado? No necesariamente. Aquí ya entramos dentro de los detalles de la calidad. O sea, Arabia Saudita, por ejemplo, es un gran productor, sacan mucho crudo ligero. Arabia Saudita tiene mucho crudo de calidad pesada y el mercado al que le vende la gran cantidad del volumen, América Latina en general, incluyendo Ecuador, es sobre todo a los Estados Unidos y a China. Y estos dos mercados tienen unas refinerías que únicamente pueden comprar o únicamente pueden procesar nuestro tipo de crudo pesado. Entonces, no somos un jugador marginal, no somos determinantes en el precio mundial como lo son los saudis o son los rusos, pero dentro del mercado de los Estados Unidos y de ciertas refinerías en Asia somos proveedores significativos y muy relevantes. Ya vamos a hablar de las refinerías. ¿Cuál es el punto de quiebre, el punto de inflexión que hace que hoy en la OPEP salga humo blanco y que se hayan puesto en un acuerdo previo, sujeto a ratificación, sí, pero ya es un gran avance? Bueno, aquí hay una evolución interesante, qué bueno que tocas ese tema. Ya tenemos casi 2 años de precios bajos. Cuando cayó de manera muy súbita de, digamos, $100 a 27 en un periodo de 6 meses el precio, los países productores de la OPEP tenían un momentum, tenían una inercia en que no estaban todavía obligados o necesariamente tenían que reducir subsidios, reducir costos, se estaba gastando mucho a nivel gobierno federal, etcétera. Ya a la fecha, casi 2 años después de la caída de los precios, los países han implementado una gran serie de medidas a nivel interno. Arabia Saudita, Irán, muchos países han reducido subsidios, han reducido gastos innecesarios o no tan necesarios en los gobiernos. Entonces llegamos al 2016, a octubre, con presupuestos federales mucho más sanos y los costos de producción petrolera también han caído significativamente. Entonces, a la fecha, con el precio actual que tiene el petróleo a nivel mundial, ya los países están, entre comillas, satisfechos de que es un precio razonable en general para todos los miembros de la OPEP y están dispuestos a remar para el mismo lado para defender un precio estable de aquí a los próximos 2 años. La presión fue tal que la afectación fue muy grande y que los obligó a reaccionar. Exacto. Ahora, ¿se estabiliza en los $50 el barril? Parece que es lo que desean todos. Lo que todos dicen es que van a limitar, van a ponerse ya de acuerdo, incluyendo Irán, que ya llegó a su nivel que quería llegar, van a ponerse de acuerdo en la producción. Eso fue... Llegó al nivel rapidito, ¿ah? Sí. Y era cuestión de tiempo, de unos meses. Lo que anunciaron hace poco en Argelia es que van a definir un rango de alrededor de 33 millones de barriles para producir crudo, y con eso lo que implícitamente están diciendo es que se van a poner de acuerdo, van a definir cuotas de reproducción, todavía no han dicho quién va a recortar producción y si es necesario recortar, eso lo van a afinar más tarde. Pero el recorte de la producción para los grandes, no para los mínimos, me refiero a países como el Ecuador, que tiene, Ecuador sí es un jugador, bueno, no sé si marginal dentro de este gran mercado. Sí, definitivamente. Si es necesario recorte de producción, que todavía no lo afirman, se definirán esas cuotas en la siguiente reunión. No se sube más de 50, no hay expectativas. No hay un elemento que pudiera tirar el precio al alza más de 50, a menos que haya, digamos, un conflicto bélico que interrumpa el flujo de crudos, etcétera. No hay. Lo que va a ocurrir es que, como están ahorita ya todos unidos en la OPEP nuevamente, lo más seguro es que esa producción que tengan vaya a estabilizarse con la demanda el año que viene. Ahora, Estados Unidos comenzó a utilizar las reservas, dejó de demandar petróleo porque está utilizando el de ellos y ha anunciado que va a continuar con el fracking porque ellos necesitan sus recursos. ¿Qué incidencia tiene? Bueno, los Estados Unidos han seguido importando crudo de América Latina, no tienen ellos crudo pesado. Entonces, a pesar de que han producido más
crudo ligero con su fracturación hidráulica, van a seguir requiriendo en el futuro crudo pesado, van a seguir comprando. Y lo que han hecho ellos es dejar de comprarles a Medio Oriente, a Mar del Norte, al norte de África, crudo ligero, que ellos mismos lo están produciendo. Entonces eso ha permitido rebalancear el mercado y hacer que todas estas exportaciones que antes llegaban a Estados Unidos ahora se vayan a Asia. Ahora, en circunstancias actuales del mercado, ¿cómo está? ¿Es prudente invertir en refinerías? Te digo por el caso ecuatoriano, que se está hablando de la refinería del Pacífico. Entonces, te pregunto, ¿es prudente en estas circunstancias tan volátiles del sector? La respuesta depende de cada país. Por ejemplo, en México, que está tan integrado, tan cercano con Estados Unidos, el nivel de costos de logística, para México no sería prudente invertir en una refinería, porque no va a poder competir esa refinería con el precio que le venden los americanos. Para un país como Chile, por ejemplo, que no tiene producción petrolera, Que tendría que importar. Tendría que importar el crudo, no sé si tenga mucho sentido. Para alguien como Ecuador, que ha sido bendecido como otros países en América Latina con reservas de crudo, que geográficamente está muy bien ubicado para toda América Latina y que tiene su propia demanda, su necesidad de consumo de petrolíferos, habría que ver los números, los cálculos financieros, pero no es descabellado, me parece razonable pensar que pudiera invertirse en una refinería. Aquí la respuesta es de que si hay presupuesto o no hay presupuesto, ¿no? Y que se consiga el dinero, pero la idea de invertir en una refinería en un país productor que podrías satisfacer tu demanda doméstica e incluso a lo mejor exportar al resto de América Latina, me parece muy buena idea. O sea, hay oportunidad derivada de la geografía, de la ubicación geográfica estratégica, de que es un país productor. Exacto. Y que adicionalmente podría exportar derivados a países que ya son clientes del Ecuador. Exacto. El tema pasa por dinero. Exacto. Y ahí está la respuesta definitiva. Si tiene sentido o no tiene sentido, depende de los presupuestos. ¿Qué tan rentable es? Sería rentable. Sería rentable porque pues toda América Latina va a seguir importando por muchos años. Jaime, qué gusto tenerte acá en Pensamiento Crítico, luego ya un año creo, ¿no? Ya casi un año. Bueno, casualmente mañana tengo a tu gran amigo Alberto Padilla acá también para conversar sobre estos temas y otros y continuar este análisis. Jaime, qué Un gusto. placer. Bienvenido al Ecuador. Muchas gracias. Solo hacemos una brevísima pausa y regresamos ya con la secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, Doris Solís, para ver cómo estarían enfrentando las próximas elecciones del 2017 y la conformación de las listas de asambleístas.